Bueno, entonces le vamos a ver ahora una pequeña revisión de cuál es el estado de situación de los cocos positivos. Particularmente me voy a focalizar en los dos más importantes, Staphylo aureus y Enterococos. Bien, ustedes saben que produce una variedad de infecciones leves o moderadas, como pueden ser infecciones de piel y partes blandas, hasta infecciones severas. Tiene la capacidad de infectar y de colonizar múltiples huéspedes y tiene factores de virulencia. Y la resistencia crítica en Staphylo aureus es la resistencia a meticilina, que se disemina en particular a través de clones epidémicos, y podemos tener, de acuerdo al origen de las infecciones, de inicio hospitalario, de la comunidad o asociado al ganado. Entonces, Staphylo aureus, esperen que sigo. Staphylo aureus en particular, los meticilinos resistentes, están dentro de un grupo críticos de mecanismos que están considerados para CDC, para Estados Unidos, están considerados para Estados Unidos dentro de 6 de los 18 patógenos que mayor costos de salud traen a la salud pública. En el grupo representa aproximadamente 4,6 billones, y de estos 4,6 billones, 1,7 están a cargo del Staphylo aureus meticilino resistente. Un poquito para ver la carga de la mortalidad asociada a distintos patógenos. En este estudio, que es fantástico, evaluaron esta mortalidad asociado a 33 especies de 294 países. Y lo que se ve acá en color es cuál es el patógeno más importante en cada uno de los países. Lo que está en verde es Staphylo, lo que está en rojo es coli, y lo que está acá en azul sería neumococo. Entonces, contarle que de estas 7,7 millones de muertes que se asocian a estas 33 especies, la mayoría, casi más del 50%, está asociado a 5 especies en particular. Y el primero es el Staphylo aureus, ¿sí?, que representa el más importante, como lo puede ver, está todo en verde, y es la causa principal de mortalidad en 135 países, y la causa principal en los mayores de 15 años. En segundo, tercer y cuarto lugar está coli, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella y Pseudomonas aeruginosa. Bien, en otro trabajo, pero que ahora se focaliza fundamentalmente en las resistencias, en la carga de la resistencia en países de Latinoamérica, en particular en 23 patógenos y de 35 países, se ve que el 80% otra vez de la mortalidad está asociado a estos patógenos, y el Staphylo aureus está en primer lugar. Y cuando ven la mortalidad asociada, y la mortalidad atribuible frente al total, fíjense que el aureus de la mortalidad total representa asociada y atribuible el 20%, y el MRSA el 15%. Es un montón, es decir, diversos trabajos llegan a la misma conclusión. Otro trabajo, que es uno de los mejores, recientemente publicada, habla de la mortalidad atribuible otra vez a patógenos, pero en este caso no habla de un corte puntual de un año, sino que habla de una tendencia que se ve desde el año 90 hasta el 2021. Entonces, lo que uno ve es que en pediatría, en los menores de 5 años, la mortalidad ha disminuido, y en particular se asocia a la mortalidad relacionada al neumococo por la amplia vacunación que hubo en este patógeno en pediatría. Pero en individuos que son mayores de 5 años, la mortalidad aumenta, principalmente asociada a 3 patógenos. En primer lugar, Staphylo aureus; segundo, Acinetobacter baumannii; y en tercer lugar, coli. Y lo que sucede es que cuando uno hace la combinación, ¿no?, responsable, combinación me refiero patógeno-resistencia, ¿no?, esa combinación responsable del mayor aumento y la mayor carga de mortalidad atribuible entre el 90 y el 2021 es el MRSA en 5 de las 6 regiones, es decir, el único que queda fuera sería Oceanía. Es decir, ¿cuánto representa esto para Latinoamérica? ¿Cuánto representa el aureus? Representa aproximadamente el 20%,
en toda Latinoamérica y está en segundo lugar después del Escherichia coli, y en nuestro país también 19%, con la diferencia que en este caso coli representa el 40% de las infecciones. Fíjense que en la Argentina el 60% de las infecciones están alojadas en dos patógenos, primero coli, segundo Staphylo aureus. Vamos a infección severa ahora. Antes hablábamos de infecciones en general, sin hablar de ningún síndrome en particular. En el caso de bacteriemia a nivel global, fíjense, en este trabajo que involucra 45 países, el Staphylo aureus es el primer patógeno en las infecciones son de inicio en el hospital, y el segundo, después de coli, en las infecciones de inicio en la comunidad. En la Argentina, esto sería a la izquierda los top 10, acá tenemos los top 10 causantes de bacteriemia, el 70% están en estos 10 patógenos y el 50% en Aureus, Klebsiella, Epidermidis y coli, siendo el Staphylo aureus responsable del 15% de las bacteriemias. Bien, entonces, ustedes saben que la OMS ha establecido grupos de patógenos críticos de alta prioridad y prioridad media, y el Staphylo aureus, en particular los meticilinos resistentes, se encuentran dentro de la categoría de alta prioridad, no prioridad crítica. Y ustedes se estarán preguntando, después de todo lo que les conté, ¿por qué no están en la prioridad crítica? ¿Por qué lo pusieron ahí? Porque después de todo lo que vemos, ¿sí? Yo lo hubiese puesto en la primera, ¿o no? Yo lo hubiese puesto. Digo, yo me pregunté, ¿por qué? Perdón, ¿por qué no quedó ahí? Si alguien me puede ayudar con esto. Bueno, ¿por qué no quedó? Porque de los 8 indicadores que tiene la OMS para establecer la mortalidad y establecer estos scores, que son un montón y son súper interesantes, los que quieran ir a esto pueden analizarlo y es súper interesante y entretenido. Hay 2 de ellos que el Staphylo no cumple. Uno es la tratabilidad, y eso significa que a pesar de que tiene toda esta carga, todavía sigue habiendo opciones de tratamiento, ¿sí? Y la otra es el pipeline. ¿Qué significa? Que en la base, digamos, hay muchos antibióticos que se están diseñando para gram positivos. Entonces, debido a estos 2 indicadores, en el scoring no da para que estén en la prioridad crítica, como están los bacilos negativos con resistencia a carbapenemes y las BLEG. Bien, ¿qué más? ¿Cuál es la proporción de MTR? Varía de acuerdo a los países y las regiones. Nuestra región está bastante comprometida, pero datos de la Organización Mundial de la Salud muestran que a nivel global la media está más o menos en el 20%, con un rango entre 10 y 40, pero súper interesante es ver que esta proporción varía de acuerdo al estatus del país. En aquellos países que son de bajos y medianos ingresos, la media está en 30, en 33, que es el doble de lo que se encuentra en los países de altos ingresos. Y esto es así y se sigue sosteniendo en varios países. ¿Qué pasó en la Argentina? Hemos tenido una tendencia a la disminución de la proporción de aislamientos resistentes a meticilina, de la misma manera que bajó la resistencia a ciprofloxacina. Fíjense, acá no se ve, pero había una línea que no sé si ustedes la ven, yo no la veo muy bien, que dice COVID, para que vean que que COVID en Staphylo aureus en particular no tuvo mucho impacto, ¿sí? Es decir, como hubo en otras especies, en este en particular no hizo que disminuyera la proporción o aumentara la proporción de MTR, que actualmente en los 2 últimos años está estable en el orden del 34%. Bien, esta disminución que estamos observando, que no solamente se observa en la Argentina, sino también en otros países, no está asociada a algún tipo de muestra en particular, se observa en todas las muestras, pero se ve el mayor descenso en infecciones de piel y partes blandas, donde en algún momento ha llegado a haber en infecciones de piel y partes blandas un 30% más de resistencia que en bacteriemia o en neumonía, y ahora simplemente la diferencia es de un 10%. Es decir, también no podemos dejar de notar algo que venimos observando hace más de 10 años, que hay diferencias regionales en la proporción de meticilino resistencia. Ustedes ven cómo estas son muestras de sangre y de piel y partes blandas, cómo fue disminuyendo. Vemos que en el caso de las muestras de las infecciones por sangre estamos desde hace 2 años más o menos estabilizados, y sigue descendiendo la resistencia en infecciones de piel y partes blandas. Y algo que ustedes ya saben, pero
se sigue repitiendo la diferencia en la proporción de meticilino resistencia en el norte con respecto al sur, en cualquier tipo de muestra, que llega a ser hasta inclusive 3 veces más lo que se ve en el norte con respecto a lo que se ve en la Patagonia. Bien, ahora, una cosa es hablar de proporción de Staphylo aureus meticilino resistente y otra cosa es hablar de carga de enfermedad. Son dos cosas distintas. Yo, por un lado, puedo ver una disminución de la proporción de Staphylos metier o lo que quisieras ver, ¿no? Y otra cosa es ver la carga de enfermedad. Es decir, no por casualidad es el primer causante de mortalidad en todo el planeta. ¿Por qué? Porque a pesar de que baja la proporción, las infecciones por Staphylo aureus han aumentado, y no solamente en este trabajo europeo, que es fantástico, hay varios que repiten la misma experiencia, pero este me parece que es uno de los más gráficos. Fíjense cómo a medida que baja la proporción de meticilino, no manda esto, ¿no? Sí, baja la proporción de meticilino resistencia, lo que está en celeste son el número de infecciones, ¿sí? El número de infecciones por Staphylos metiese aumenta, ¿sí? En un 84% en Europa y disminuye un 31% en los meticilinos resistentes. Cuando hicieron el análisis respecto a la edad, vieron que esto se veía mucho más pronunciado en los mayores de 50. Fíjense acá, toda la liñita, no sé si se ve, pero bueno, lo celestito, eso está hablando de número de infecciones, cómo aumenta en los mayores de 50, y hay mayor también número de infecciones en varones que en mujeres, y también se encontró que en pacientes, esa asociación se observaba más en pacientes que no eran de las ICU, ¿sí? En no ICU. Fíjense la diferencia en la carga de enfermedad que hay acá con respecto a los pacientes que son de la unidad de las ISU. Bien, entonces, ¿qué pasó en la Argentina? En Argentina tenemos algo que es semejante. Nosotros tuvimos la oportunidad de evaluar la incidencia en 2 periodos, en el 2009 y en el 2015. Entonces, lo que se pudo ver, que fíjense en este gráfico, en el de arriba, que dice infecciones totales, acá tenemos el número de infecciones, lo que está en asterisco es cuando la diferencia fue significativa. Aureus totales, lo rojito metier, lo verde metiese. Fíjense que las infecciones totales aumentaron creo que 23%, ¿no? Dice ahí, un 33%. Bueno, lo que dice acá, que no lo veo, un 23%. Y fíjense, fue lo mismo este aumento en las infecciones, tanto en pediatría como en adultos, ¿sí? Pero cuando vamos a infecciones invasivas, fíjense que el aumento fue mayor, ¿sí? Tuvimos un 36% de aumentos de infecciones invasivas y un 54% de aumento en las infecciones, pero invasivas asociadas por MSCA. En todos los casos, ¿sí?, se ve aumento de las infecciones, pero primariamente asociada a las infecciones por Staphylo aureus meticilino sensibles. Es decir, que lo mismo que está ocurriendo en Europa es un fenómeno que se está observando a nivel global. La disminución de la proporción de Staphylos metier y el aumento de las infecciones por Staphylos en general, primariamente asociada a Staphylos meticilinos sensibles. Bien. Otro de los temas que nos preocupan en Staphylos es la resistencia a macrólidos, el aumento que se viene viendo a nivel global en la resistencia a macrólidos. Acá podemos ver los países que puede ir desde el 0% hasta el 40%. ¿Qué pasó? Lo mismo ocurrió en la Argentina con el aumento de resistencia a macrólidos. Es un fenómeno que empezamos a observar desde el año 2015. En paralelo, aumento de resistencia a clindamicina y gentamicina. Entonces, cuando nosotros analizamos de dónde venía esa resistencia a macrólido, analizamos los metier versus los metiese, siempre atribuyéndole todos los grandes problemas a los metier. Nosotros históricamente siempre hacemos eso, es algo que nos quedó, y sorpresivamente cuando analizamos los metier vemos que el aumento de la resistencia fue leve, como ven en el gráfico de arriba, ¿sí? Entonces, esta resistencia fue moderada. Por el contrario, cuando analizamos los metiese, vemos que el aumento fue muchísimo mayor y encima se asociaba ese aumento a un fenotipo en particular que era el MLSB inducible, que los microbiólogos están muy acostumbrados a verlos en el laboratorio, y casi en un 70%
cuando uno analizaba el core de los resistentes a macrólidos, tenían ese fenotipo. Entonces, ¿qué hicimos? Analizamos, tuvimos la oportunidad de tener guardados, cuando vimos este fenómeno, aislamientos previos al periodo donde vimos el aumento. Entonces, analizamos clonalmente, por distintas metodologías moleculares que no vienen al caso, un grupo de estáfilos que eran resistentes a macrólidos, que eran previos, ¿sí?, del año 2009, y otros del 2015. Entonces analizamos los tipos clonales, y lo que pudimos ver es que en el año 2015, justo cuando empieza este aumento en la resistencia a macrólidos, apareció un clon que no estaba descrito antes en la Argentina, que era el clon, el secuenciotipo 398, que es este rojito que está acá, que antes no estaba. Por lo tanto, pudimos atribuir que ese aumento a la resistencia a macrólidos desde el inicio estaba asociado a este tipo clonal que presenta resistencia a macrólidos con un fenotipo inducible que está codificado por un gen que no es el que usualmente nosotros vemos, que es el A y el B, es un es particular que se llama ERT, pero tampoco importa, pero que es uno de los principales linajes asociados a la emergencia de esta resistencia a clindamicina en Argentina, y vamos a ver a dónde más. Bueno, antes de decirle a dónde más, les cuento que miren, acá tenemos hecha la distribución de resistencia a macrólidos en bienios desde el año 18 hasta el 23. Fíjense, en la izquierda tenemos el Staphylococcus global, en el medio los METIR y acá el de la izquierda, tienen el MSCA. Fíjense cómo aumentó y fundamentalmente aumentó la resistencia en los estáfilos METI-S, ¿sí? Y hay tanta carga del estáfilo METI-S, comparen el N en el año 23, son 5.000 aislamientos versus a 2.400, que el reflejo que vemos en Staphylo aureus global es el aumento de la resistencia fundamentalmente asociado al estáfilo METI-S. Y acá lo que tenemos separado es los distintos feno y genotipos. Entonces dicen, ¿para qué me importa saber qué fenotipo tiene a macrólidos? ¿Por qué? Porque en base a ese fenotipo yo voy a determinar si puedo usar clindamicina o no. Entonces, todo lo que está gris arriba, es decir, que es el fenotipo inducible que tiene en la fotito ahí, más lo que tienen en naranja, se llama MLSB, y ya sea constitutivo o inducible, lo que yo voy a tener que ver es la resistencia a clinda, por más que vea un halo de sensible. Por lo contrario, lo que está en rosa y es el fenotipo del eflujo, implica que la sensibilidad, presenta sensibilidad a clindamicina. ¿Qué significa? Que hoy en día cada 4 Staphylo aureus que tengan resistencia a eritromicina, 3 de ellos van a ser resistentes a clinda. ¿Qué le estoy diciendo? Que la clinda ya no es una opción, no sería una opción para el tratamiento de estafilococos. Bien, ahora un estudio mayor, genómico, que abarcó toda Latinoamérica, que estuvo coordinado por la Facultad de Farmacia y Bioquímica, analizaron también los estáfilos, la clonalidad a través de la genómica, de 400 Staphylo aureus de bacteriemia, ¿sí?, que es lo que nos preocupa más, de 5 países. Fíjense lo que vieron. Cuando analizaron los METI-R, vieron lo mismo que estamos acostumbrados a ver nosotros, ¿sí?, a un predominio del clon del ST30, que es el West Pacific clone, pero no solamente está predominando en la Argentina, sino también en Sudamérica. Y lo más divertido de este trabajo es que cuando analizaron los METI-S, fíjense que en los distintos países hay una barrita que es la más importante, que es la más predominante, que es la barrita celeste, la rosa, que está marcado ahí, la rosita. Encontraron que en todos los países el clon predominante en Staphylo METI-S era nuevamente el 398, ese mismo clon que habíamos encontrado acá en la Argentina. Y este clon se estableció, como clon epidémico prevalente, representando el 20% de los estáfilos METI-S en todo el cono sur. Es súper importante, asociado a la resistencia a macrólidos y un gen que porta resistencia a triclosan. Bien,
Entonces, un poco para orientarnos, seguro que a ustedes les suena el 398, porque nosotros hablamos mucho del 398, pero el MRCA, que está asociado al ganado, ¿sí? Era el más importante, es el más importante clon asociado a ganado. Pero en un momento se diversificaron y una cosa, digamos, se separaron, tiene un origen ancestral en común, ¿sí? Pero uno es el METIR, que es 398, que es asociado al ganado, y otro, acá tenemos el que estamos teniendo en Latinoamérica y a nivel global, el METIS. ¿Sí? ¿Cuáles son las diferencias? Fundamentalmente tenemos diferencias genotípicas, obviamente, y fenotípicas. Este clon, el que está asociado al ganado, produce infección en ganado y está colonizado, y produce infecciones en humanos que están asociados al ganado, como personal que trabaja en las granjas, veterinaria, y etcétera, pero asociado al ganado. ¿Y qué tiene característica? La resistencia a tetraciclinas, ¿sí? Y a florfenicol. ¿Por qué? Porque está asociado al ganado, cosa que nuestros estáfilos humanos no tienen esas resistencias, ni a cloranfenicol ni a tetraciclinas. Y resistencia a metales pesados, mientras que el nuestro, el humano me refiero, se caracteriza por tener hay una cosa que me olvidé, ¿no? Por parte de tener la meticilino resistencia, ¿no? Presenta el gen ER, pero los genes que son comunes en humanos. Sin embargo, acá, en el MCCA, tenemos resistencia inducible mediada por el TEM, la resistencia a triclosan y, bueno, y un fago que es, no importa, que es un clúster de evasión a la respuesta inmune. Es decir, el mismo clon sí diversificó. Ahora, uno es responsable, ¿sí?, de la mayor diseminación de Staphylometis a nivel global, ¿sí?, con resistencia a macrólidos. ¿Dónde estamos? Y me muestro en América para que se ubiquen un poquito. En América está descrito este clon en estos países, que acá no se ve muy bien, pero se veía bien en el dibujo, ¿sí?, el MRCA, y fíjense el asociado al humano en todos los países que se ha descrito en nuestro continente. Bien, pasemos a otro tema que es la cima vancomicina. Fíjense que esto es a nivel global. Ustedes saben que la mayoría de los estáfilos aureus son sensibles a la vancomicina, el 99, casi el 100%. Sin embargo, hay una proporción muy baja son los que son definidos como visas. Sin embargo, yo prestaría atención a este grupo en particular, que por puntos de corte son sensibles, ¿sí?, pero tienen una SIM de 2. Y eso implica, pongámosles el nombre que quieran, heterovisa o como se les ocurra llamar, que esto implica que estos estáfilos no pueden ser tratados con vancomicina porque está íntimamente asociada a la falla de tratamiento. Casi un 3% de los estáfilos a nivel global. No se observaron modificaciones de la SIM 50 y 90 a través del tiempo. ¿Qué es lo que pasa en la Argentina? Algo semejante. Fíjense acá, vamos a ver, yo ahora lo grafico de esta manera, no me fijo en los puntos del CLSI, sino que me parece que lo más apropiado es ponerlo de esta manera. Entre el 96 y el 98% son sensibles a banco, y este grupo que está acá, yo lo considero que no es sensible. El que está acá, hay un 2 a 4% de visa, entonces de ninguna manera se pueden categorizar estos como sensibles. Es decir, que depende si el estáfilo es METIR o METIS, estamos en ese rango, y con eso tenemos que lidiar. Con respecto al cambio, en el tiempo no obtuvimos cambio en la SIM 50 y en la SIM 90. Bien, ¿qué drogas tenemos como alternativa? Daptomicina, ampliamente sensible, casi el 99% de sensibilidad, sin modificaciones en el tiempo. Y listo. Y alta sensibilidad al Linesolid, sí, no puse diapo, pero se los digo, 100% de sensibilidad, y también una excelente actividad frente a ceftarolina, pensando que hay un pequeño grupo que es sensible dosis dependiente, pero que se pueden tratar perfectamente con ceftarolina. Con respecto a enterococos, también pueden producir infección urinaria, ¿sí?, sin demasiadas complicaciones, pero también bacteria endocarditis. Es también, igual que el estáfilo, coloniza el tracto gastrointestinal de humanos y de animales, y una de las características fundamentales es que tiene capacidad para sobrevivir en ambientes hostiles. Y el peor problema que tienen los enterococos, a diferencia del estáfilo, es el alto nivel de resistencia que tiene a un montón
de antibióticos de manera basal, es decir, son resistencias naturales o intrínsecas. Entonces hay un montón de antibióticos que ya de entrada en enterococos no los podemos considerar, como son los aminoglucósidos de bajo nivel, todas las cefalosporinas, inclusive las de quinta generación, por más que digan que son activas, no son activas frente a los enterococos, inclusive el fecalis, las lincosamidas, trimetroprima sulfa. Y a esto se le suman algunas resistencias adicionales que son propias de especies. Enterococos también está dentro del grupo de prioridad alta para el OMS. Bueno, entonces no solamente esas resistencias naturales, sino tenemos ahora una gran cantidad de resistencias adquiridas, alto nivel de resistencia a aminoglucósidos, modificaciones de la PBP4, hiperproducción de la PBP4 con resistencia a ampicilina, en menor medida producción de beta-lactamasas, el enterococo fecalis, la incorporación de la resistencia a banco, la resistencia cromosómica al inesolid y en el último tiempo, lo que está acá, la emergencia de mecanismos de resistencia plasmídico a las oxazolidinonas. Bien, cosa que complica aún todavía más la situación en enterococos. Bien, ¿cómo se distribuye el enterococo? Fundamentalmente, fíjense que en Latinoamérica casi el 80%, el 70% produce o infección abdominal o infección urinaria. Y en la distribución de especies, la 3/4 parte está asociada a enterococo fecalis. Y lo que resta es Faecium y un poquito más del resto. Ahora, ¿qué nos preocupa más? ¿Cuál es una de las resistencias críticas en enterococos? Ya sabemos, la resistencia a vancomicina, que puede ser desde 0 hasta aproximadamente el 20-40%. ¿Cómo evoluciona a nivel global? Y va a depender de las regiones. Cada región tiene su característica. Acá se analiza desde el que comenzó la resistencia a banco, en Asia, en Estados Unidos. Es decir, en todos se tuvieron un fuerte pico, ¿sí? Y gracias a múltiples esfuerzos, esa proporción va bajando, salvo una región, que es la que está acá, que se la pongo más grande, que es la de Latinoamérica, donde estaríamos un poco, nos estaría costando, digamos. Es la única región que todavía, a pesar del tiempo, sigue aumentando la proporción de enterococos con resistencia a banco y a nivel global se estima que es un 15%. Bien, pero cuando uno analiza en dónde está asociada esa resistencia a banco, hay características que no se repiten solamente en la Argentina, sino a nivel global. La mayor carga de la enfermedad está asociada de resistencia a vancomicina a una especie que es Faecium, fíjense, ahí se ve en color celeste, ¿sí? Mientras que fecalis la proporción de resistencia a banco es rebaja a nivel global. Pero fíjense este número, 3% en Latinoamérica, ¿no? Y con respecto a los fenotipos de resistencia o genotipos, fíjense que la mayoría que predomina es el celeste, que es resistencia de tipo BANA, que da resistencia a banco y teico, y muy poco de la resistencia a BAN-B, que da resistencia a banco con sensibilidad a teico. Dentro de los países más complicados a nivel histórico con la resistencia a banco es Estados Unidos. Fíjense que tiene una proporción inclusive superior a la de Latinoamérica. Sin embargo, cuando vino la pandemia, a pesar de que tenemos muy internalizado el efecto que se produjo en los bacilos negativos, es decir, un poquito más para abajo se vio que también había impacto en los gram positivos y en particular en los enterococos con resistencia a banco. Este es un estudio que muestra de Estados Unidos reciente, entonces entre ellos dicen, esto es el número de infecciones que nosotros teníamos en Estados Unidos antes de la pandemia y vamos viendo, comparando año a año, y lo que tenemos en claro es que a pesar de que han pasado, digamos, del 22 al 19, todavía no podemos revertir la situación y todavía sigue en aumento cuando uno, digamos, ahora en el último año se estabilizó, pero seguimos, digamos, no se pudo volver en estos patógenos críticos a los valores prepandémicos. Esto es lo que ocurre en Estados Unidos. Se asume que todavía no se puede llegar a esa situación prepandémica. Bien,
solamente en el primer año en Estados Unidos, ellos tenían un descenso en las infecciones por VRE que venían sosteniendo desde el año 2012. Y en el primer año de pandemia, solamente en el primero, cuando comparan el pre-COVID versus el post-COVID, que solamente es del 19 al 20, se ve acá, tuvieron un 16% de aumento de las infecciones, que es la barra azul, por VRE, y en lo que está en celeste, un 14% de aumento en las infecciones de origen hospitalario. Es decir, solamente en el primer año. ¿Qué pasó en la Argentina? No sé si ven acá, nosotros veníamos después de 5 o 6 años en un nivel de estabilidad, estoy hablando ahora de resistencia, no estoy hablando de carga de enfermedad, ¿sí? Nivel de resistencia que lo teníamos en un 14, 15%, dijimos que bien, el enterococo nosotros lo manejamos, estamos en un nivel y hace años que esto está perfecto. Bueno, a nosotros también nos pegó duro en los enterococos y fíjense que tuvimos de un año para el otro un aumento de 8%, de 8 puntos en la resistencia a vancomicina. Y nuevamente seguimos evaluando año por año y no lo llegamos a revertir. No decíamos de volver al 15%, pero al menos tendríamos que ver una tendencia a la baja y no la estaríamos viendo. Bien, entonces cuando uno piensa, pero ¿qué pasó? ¿Por qué se ve este aumento? Entonces uno lo primero que piensa, que es lo que veníamos viendo hasta ahora, cuando aumenta la resistencia a banco, seguro está asociada a Enterococcus faecium, porque es así, porque siempre uno le echa la culpa a más malo, como le echaba la culpa también al Staphylomedes, de todo. Pero, ¿qué pasó? Entonces dijimos, bueno, entonces está asociado al aumento de resistencia a banco en faecium, está asociado al aumento de resistencia en fecalis, o hubo un cambio en la proporción entre fecalis y faecium, ¿sí? Sabiendo que el faecium tiene más resistencia, si hay un cambio en la proporción entre estos patógenos, obviamente se va a ver impactado la proporción de resistencia. Entonces lo que hicimos fue comparar el periodo prepandémico, que está en amarillo, versus el periodo de COVID, 2 años, y el verde, que es donde estamos ahora. Y lo que se ve claramente es que en el periodo pandémico tuvimos aumento de resistencia a vancomicina. A la derecha, a la izquierda de ustedes ven faecium y a la derecha fecalis. ¿Está bien? No, está al revés. Bueno, no importa. Uno y otro. Entonces, fíjense la barrita roja cómo aumentó en todo, ¿sí? Aumento de resistencia a banco, a teico y a los aminoglucósidos, fundamentalmente la genta. Perdimos la genta, ¿sí? En la pandemia perdimos la genta en fecalis y en faecium. Es decir, y después la tendencia sigue en aumento, salvo algún pequeñito cambio que vemos en el estrepto, que está tratando de bajar, pero le estaría también costando. El resto, es decir, que aumentó todo, faecium y fecalis, la resistencia. Y cuando vemos la proporción, ¿no? ¿Cuánto representaba la proporción fecal y faecium pre y post pandemia? Pre pandemia, cada 3 fecalis yo tenía un faecium. Post pandemia, y esa diferencia es significativa y se sostiene hasta día en fecha, hasta hoy. Post pandemia, cada 2 fecalis tengo un faecium. Es decir, lo que aumentó son los faecium, que eso también nos trae complicación. Por lo tanto, en la Argentina, el aumento de la resistencia en enterococo se debió al aumento de resistencia en ambas especies y al cambio en la proporción con aumento de la proporción en faecium. Bien, ¿cómo estamos hoy en día? Acá tienen comparación de resistencia a vancomicina en aislamientos de sangre, que siempre es superior a lo que ocurre en la proporción general. Siempre en sangre, en enterococos, hay más resistencia que en infección urinaria o infección abdominal. Bien, como vemos, fíjense, en el año 22 no lo hicimos estratificado por región, pero fíjense, en el 23 ya lo empezamos a estratificar, y la Patagonia, donde dice no evaluable, es porque el número, había tan pocos enterococos que cuando llega un número determinado, si es menor a 30, nosotros no analizamos ese número. Fíjense cómo está distribuido. Fundamentalmente el peor problema lo tenemos en la región del centro, en faecium. Fíjense en la región de Cuyo, norte y provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa en fecalis? Esto fue lo más llamativo de todo el análisis que hicimos. Pasamos de un 5% a un 8%. Yo les dije que lo máximo que se tenía a nivel global, le dije, recuerden este 3%. Esto es una locura.
Esto es una locura, no hay en ningún lugar del planeta esta resistencia a vancomicina en fecalis. Y lo que es importante, fíjense la sectorización, está asociado, en Patagonia no hay resistencia, en el norte hay muy poco, pero hay dos regiones que están súper calientes. Una es la región de Cuyo y otra es la provincia de Buenos Aires y la capital. Es decir, esas dos zonas son recalientes, no es normal que tengamos un 11% de resistencia en Enterococcus fecalis en esta región. Es una aberración. Bien, por último, ¿qué antibióticos tenemos disponibles para enterococos de infección severa? A diferencia de estáfilo, que tendríamos, les contaba, muchas opciones de tratamiento para infección severa, en enterococo nos quedan solamente dos. Una son las oxazolidinonas y otra es la daptomicina. Bien. Para terminar un poco con buena onda, porque no quiero dar solamente malas noticias, fíjese que daptomicina en Enterococcus faecium tenemos un 97% que son sensibles, otra vez, dosis dependiente, después lo van a ver seguro bien con Pancho, sensible, dosis dependiente. Siempre Enterococcus faecium se trata con altas dosis, no hay posibilidad de tratar con dosis estándar con las que sí podríamos tratar a Enterococcus fecalis, siempre con dosis de 8 a 12 miligramos. Bien sensibilidad, también tenemos sensibilidad al Linesolid, pero les tengo que comentar que en Argentina empiezan a emerger en Enterococcus fecalis, que es algo que hoy me preocupa más que el Enterococcus faecium, resistencia plasmídica al Linesolid. Ya tenemos descripción de varios aislamientos, así que todo bien con el Linesolid, pero tranquilos porque ya empezó a emerger la resistencia plasmídica, que es, por supuesto, como plasmídica es transferible. Bien. En resumen, mensajes finales, ¿sí? Entonces, en aureus general, tenemos que es un patógeno versátil, que es impredecible, que es el patógeno con mayor mortalidad asociada a nivel global, primero en 135 países, y en Latinoamérica representa el 22% de la carga de la enfermedad y de la mortalidad asociada y atribuible. Es un montón, ¿sí? Ahora, con respecto al MRSA, es el segundo responsable de la mortalidad atribuible a nivel global. En Latinoamérica es el primero con mortalidad atribuible en 34 de los 35 países evaluados y es responsable del 16% de la mortalidad asociada o atribuible. ¿Qué me preocupa ahora? Me preocupan ahora los meticilinos sensibles, que son responsables del aumento de la incidencia de las infecciones por aureus y a nivel global, ¿sí? Y de la emergencia en Sudamérica y también en distintos países de Europa de este clon, ¿sí? El 398 con resistencia inducible a macrólidos. Los enterococos, la epidemiología ha cambiado luego de la pandemia. Vemos un aumento en la proporción de Enterococcus faecium con respecto a fecalis, un aumento de la resistencia a vancominoamiloglucósidos en las especies mayoritarias y preocupa realmente el aumento de resistencia a vancomicina en Enterococcus fecalis del centro del país. Por lo tanto, a pesar de que contamos con múltiples, o no tampoco, depende si es estáfilo o enterococo, opciones de tratamiento para tratar esta dupla, ¿sí? La gran plasticidad genómica que presentan estos dos patógenos, sumado a la capacidad que tienen, ¿no?, de sobrevivir en distintos huéspedes y medios hostiles, hace que estos dos, ¿sí?, estáfilo y enterococo, sigan siendo en siglo XXI una de las principales amenazas para la salud pública. Bueno, esto es todo. Les agradezco a todos por haberme escuchado y reitero, muy feliz de estar en estas jornadas. Imagino que las preguntas van a ser al final.